Hola, hola amigos, muy bienvenidos a nuestro programa Fe y Vida. Estamos en esta temporada 2021 y en este tercer episodio. Como siempre, junto conmigo también, Patricio Jaramillo. ¿Cómo estás, Patricio? Gonzalo, ¿cómo estás? Un Muy bien, gusto muy bien. saludarte después de tanto tiempo sin verte, ¿no? No, pero un Así saludo es. a toda la gente que siempre se hace el tiempo. Yo siempre valoro eso, ¿no? Que se hagan el tiempo, sobre todo en periodos tan complicados para hacerse tiempo, de poder escuchar o de poder ser parte de algo, ¿ah? Yo creo que eh, eso yo lo valoro, lo agradezco muchísimo. Y en ese sentido, eso, son parte de esto. No es que nos escuchen, no es que nos sigan, ni muchísimo menos, porque eso es demasiado, pero sí el que son parte de una reflexión que, como lo decimos siempre, procura hacer un vínculo entre la fe, esta fe que creemos, que amamos, que nos esforzamos por vivir, y obviamente la vida. Y qué mejor que en este periodo, Pato, para poder lograr aquello, es que hemos decidido toda esta temporada hablar sobre algo que hemos bautizado como diálogo de doctrina social de la Iglesia. Vamos a ir conversando justamente, y es lo que hemos estado haciendo en los episodios anteriores, sobre el componente de lo social, iluminado también desde la fe y con, por supuesto, la perspectiva evangélica y con en la compañía de la Iglesia, por supuesto. Que es también parte, creo, si no me equivoco, Patricio, de lo que vamos a conversar en este episodio. Total y absolutamente cierto, así es. Vamos a continuar avanzando. Acuérdense que nos propusimos para este año tomar como referencia, ¿no?, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, porque desarrolla de forma ordenada, secuenciada, lo que es esta temática, y nos va permitiendo, de cierta manera, al mismo tiempo, una libertad para poder ir avanzando en lo que son temáticas contingentes, pertinentes, actuales. Así que vámonos con este diálogo de doctrina social de la Iglesia, que el tema para hoy sería, Gonzalo. Y en este tercer episodio, nuestro tema es evangelización y doctrina social. Y un poco queremos conversar sobre por qué la Iglesia, Pato, no sé si lo estoy diciendo bien, por qué la Iglesia también se inmiscuye y también permanentemente anima a sus creyentes como madre y maestra en los temas sociales. ¿Por qué no se queda solo en el púlpito, como dirían algunos? Claro, esa es una frase muy cliché, ¿no? La Iglesia que se quede en el púlpito y en la sacristía, Así es. ¿no? O en esta casa no se habla ni de política ni de religión. Es decir, hay como varios dichos populares que de cierta manera tienden a relegar la reflexión o la conversación, siquiera, la conversación eh, desde la perspectiva religiosa, ¿no? Y la arrinconan y la meten allá como si la religión no tuviera que ver con absolutamente nada, ni con nadie. Y desde esa perspectiva, entonces, una de las primeras partes del documento, justamente lo que busca poner de relieve, es ese vínculo, y es un vínculo esencial entre evangelización y doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y eso es lo que vamos a comentar ágilmente en los minutos que nos quedan. Así es, tengo algunas citas yo aquí a mano, Pato, y estoy leyendo justo una de San Óscar Rodríguez Madariaga, ¿eh? Así que este cardenal hondureño, y dice, por eso la Iglesia nos ha dado el compendio de la doctrina social de la Iglesia, no como un libro más, sino como una asignatura pendiente en todos los bautizados y que todos debemos interiorizar para poder poner en práctica. Sí, sí, es cierto. En el último periodo hemos participado de distintas instancias de reflexión académica, etcétera, en donde de cierta manera se asume esta deuda pendiente, Eh, porque el Evangelio, si bien es una experiencia que se funda en el encuentro personal con Jesucristo, es un encuentro que tiene una dimensión social, vamos a decirlo así, que tiene una dimensión comunitaria. No es un encuentro que pasa, diríamos,
en masa. No, Jesucristo te habla a ti, con tu nombre, con tu vida, con tu situación. Pero lo que Jesucristo dice, lo que Jesucristo a lo que nos invita, tiene definitivamente una connotación que trasciende la individualidad, que trasciende la sola intimidad personal, que trasciende el solo encuentro personal. Entonces, desde esa perspectiva, se ve cómo este tema de la doctrina social es parte, es un derecho, dice en algunos de los números en donde se trata este tema, pero también es un deber para ser coherentes con lo que Jesucristo nos pide. Justamente, y la iglesia, también otra de las palabras cliché, Pato, la iglesia no se anuncia a sí misma. Lo que la iglesia hace, y le ha hecho durante 2000 años, es justamente anunciar el mensaje de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros conocemos también como evangelización. Es decir, llevar el evangelio, llevar la buena noticia a quienes no la conocen y también, por supuesto, como un mensaje de una santidad posible y de una felicidad alcanzable entre medio de nosotros. Y para eso, un cristiano debe ser verdaderamente cristiano en medio del mundo, es decir, en esta sociedad. La vida no podemos vivirla etéreamente pensando aquí, solamente pensando, por decirlo así, en el cielo, como decías el otro día con el podcast de filosofía, sino Sí. que debemos vivirla aquí, hoy, en medio de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, es decir, en el medio de la sociedad. Y esa sociedad y ese comportamiento y esas relaciones y ese devenir es el que ilumina también la iglesia por medio del mensaje de Jesucristo. Es decir, la iglesia anuncia nada más que lo que Jesucristo nos ha invitado a seguir. Y ese anuncio de Jesucristo, es un anuncio eh, esa felicidad también, porque estaba recordando estos términos que tú usaste, ¿no? Felicidad, santidad, anuncio, todo eso. Bueno, ¿cuál es el contenido de esa felicidad? ¿Cuál es el contenido de esa santidad? ¿Cuál es el contenido de ese anuncio? Obviamente, nosotros sabemos, y el Papa Benedicto lo deja sumamente claro en distintos pasajes, bueno, en muchos documentos del Magisterio Eclesial, que el aspecto fundante de esto es el encuentro de la persona con Jesucristo. ¿Okay? Pero el contenido de ese encuentro son los valores del Evangelio, ¿no? Son esos valores que a su vez también trascienden la dimensión religiosa propiamente tal, porque los valores del Evangelio son verdad, justicia, bien, misericordia, solidaridad, etcétera, ¿no? Es decir, el mensaje de Jesucristo el contenido es ese. El contenido tiene que ver con eso y tiene que ver con una construcción de un aquí y de una ahora. Es cierto que el acto redentor de Jesucristo tiene una dimensión de orden sobrenatural que trasciende el aquí y el ahora, pero también se realiza en el aquí y en el ahora. Es decir, lo trasciende, pero no lo ignora, no lo omite. Exacto. Y eso También es súper lo importante. alcanza, lo incluye. Lo incluye, o sea, es el espacio en donde ese reino de Dios que nosotros ocupamos esa expresión, ¿no? Ese vivir al estilo de Jesús se hace carne, se hace vida, ¿no? Y eso es sumamente relevante. De hecho, la redención hecha por Jesucristo comienza con el acto de la encarnación, es decir, con el aquí y con el ahora. Se genera un vínculo entre esta dimensión natural y la dimensión sobrenatural, y ambas son parte del mensaje evangélico. Ambas son parte de lo que Jesucristo nos vino a traer. Ambas son parte de la plenitud a la cual el ser humano está llamado a alcanzar. Podríamos decir entonces que ambas también son parte intrínseca del ser humano. El ser humano, como decíamos, un ser que es también humano y también espiritual. Y por lo tanto, naturalmente, por esencia, un ser social. ¿Ah? Nos ha invitado siempre el Señor, como decíamos, a compartir con los otros,
a iluminar la vida de los otros. De hecho, muchos nos han dicho, y hasta hace poco el Papa Francisco decía, un cristiano solo no puede salvarse. Y decía, además, que también teníamos que junto a esto vivir en esta alegría evangélica de la resurrección. ¿Ah? Nosotros somos, ese es nuestro anuncio central, vivimos en una resurrección alegre y no en un eterno Viernes Santo. Sí. Mira, yo creo que en ese sentido es muy importante hacer una reflexión al respecto, profundizar en ese aspecto, sobre todo en el entendido de que nuestra fe, dentro de las muchas dimensiones que ésta tiene, ¿no? Pero perfectamente es asociable con una fe de encuentro. Nuestra fe es una fe de encuentro. Primero porque Dios sale al encuentro del ser humano, y este ser humano desde la fe sale, o sea, se encuentra también con su Señor. Pero al mismo tiempo es una fe de encuentro de cada uno de nosotros con nosotros mismos, con nuestra propia identidad más profunda. Es una religión de encuentro porque nos coloca en relación con el encuentro con el otro, con nuestro prójimo. Es una religión de encuentro porque nos hace encontrarnos con nuestro entorno, nuestro contexto, la creación, ¿no? De la cual somos administradores, ¿no? Como sabemos desde el pasaje del Génesis. Entonces, esta dimensión relacional, esta dimensión de encuentro, es parte intrínseca del ser de nuestra fe, por así decirlo. Es parte intrínseca, es parte del ADN del mensaje de Jesucristo. Entonces, por lo tanto, hacer una disociación en donde yo de cierta manera digo, oye, la religión y la fe en el púlpito, la religión y la fe para la sacristía, aquí no se habla de religión, etc. Ese arrinconar la fe es de cierta manera desencarnarla. Y al desencarnarla, le estamos quitando su esencia más profunda. Totalmente. Desde el Génesis, Pato, me estaba justamente acordando que desde el Génesis, en el capítulo 2, ya Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Ah? No solo en una referencia que algunos de repente la ocupan también en lo que es el sacramento del matrimonio, sino que se refiere en cuanto tal. ¿Ah? En cuanto a su totalidad, su integralidad, en cuanto a él debe también desarrollarse plenamente en relación a los otros. ¿Ah? Entonces, justamente a partir de ese momento también ha permanentemente desarrollado este espacio de comunidad. Y eso es importante tenerlo presente, comunidad. Es decir, mi relación en común unión con los otros también y de la mano con estos valores evangélicos que tú has mencionado y que la Iglesia por 2000 años nos ha estado recordando, hablando y insistiendo tan fuertemente. Estaba echando un ojo, Pato, aquí ya que lo habías mencionado tanto, estaba echando un ojo justamente a lo que es el compendio. Y en el número 60, tengo una frase que me gustó. Dice, en la humanidad y en el mundo la iglesia es el sacramento del amor de Dios. Y dice más adelante, la iglesia es entre los hombres la tienda del encuentro con Dios. Qué bonito. De modo que el hombre no está solo, perdido o temoroso en su esfuerzo por humanizar el mundo. Mira qué bonito, Pato. Fíjate, tú en la última intervención hiciste el vínculo de esta relación o de esta relacionalidad, por así decirlo, con la realización y con la plenitud, que es otra de las claves importantes para poder entender todo esto. El mensaje de Jesucristo busca que tengamos vida y que tengamos vida en abundancia, ¿no? Esa es una frase muy clave desde mi perspectiva, muy clave para poder entender la lógica del Evangelio. Esta dimensión de encuentro a la que nos referíamos anteriormente y que tú también comentaste, tiene justamente por finalidad la plenitud nuestra. Es decir, este encuentro, esta relación, este complemento, esta interacción, tiene como horizonte último, y es lo último que tú leías, la humanización. El ser, no sé cómo decirlo, pero el ser más y mejores seres humanos, ¿no? Yo sé que es una frase que técnicamente quizás está mal dicha, ¿no? Pero filosóficamente está mal dicha.
porque somos por esencia, pero nuestra esencia humana es una esencia que se tiene que desarrollar, es un hacerse. Nuestra existencia es un don, pero al mismo tiempo es una tarea por realizar. Por eso hablamos de realización, me estoy realizando, porque nuestra naturaleza no es una naturaleza hecha de una vez y para siempre estática, sino que es algo dinámico que va cambiando en el tiempo. Y obviamente eso busca nuestra realización y nuestra plenitud. Y aquí hay un dato importante, en función de lo que el ser humano por esencia es. No es una realización que desde el punto de vista evangélico vaya a depender de modas, de encuestas, de tendencias, de deditos para arriba, ¿no? Ya que está tan de moda, sino de lo que el ser humano por esencia es. Por eso tiene que ver con este proceso de humanización al que tú hacías referencia recién. Sí, y no nos vayamos a confundir, sí, de lo que tú decías, justamente, del tema del ser humano en cuanto tal. Nosotros somos justamente, y con el significado de persona, es decir, nuestra humanidad, nuestra esencia, desde el mismo momento de nuestra concepción, solamente por el hecho de ser y existir. Ahora, no por eso no podemos, cuando tú dices ser más humanos, no significa que vamos a tener un mayor valor o una mayor dignidad, Sí, sino que justamente es desarrollar nuestras capacidades terrenales, eso ¿ah? es, Nuestras muy capacidades bien terrenales. dicho. Eso es, eso es. Eso, me saqué un 7, muy bien. Un 7, O un no, 10 sería en otro lado. claro. No, pero eso es justamente, por eso decía que estaba mal dicho filosóficamente hablando, porque por esencia tenemos una esencia y una dignidad que es, punto. Pero es una esencia que, como tú muy bien lo dices, tiene la posibilidad de desarrollarse, de madurar, podríamos decir, desde otra perspectiva, ¿no? Así que, muy bien dicho, muy bien dicho. Eso, Entonces, muy bien. oye, bueno, en función de que ya nos van quedando pocos minutos, hay un vínculo muy estrecho entre lo que es doctrina social, evangelización y promoción humana. Estos tres conceptos son conceptos que van de la mano, ¿no? Una doctrina social que está en el arco de la evangelización y una evangelización que lo que está buscando fundamentalmente es este desarrollo humano o esta promoción humana, como habla el compendio y tantos otros documentos del magisterio eclesial. Por lo tanto, todas las situaciones que tienen que ver con, y leo el documento, justicia, liberación, desarrollo, relaciones entre los pueblos, paz, etcétera, nada de eso que tiene que ver con la promoción humana es ajeno a la evangelización, ¿no? Nada de eso es ajeno, porque el dato revelado nos coloca en esa sintonía. Entonces, es sumamente importante para poder clarificar el tema. La fe no es algo para vivirlo solamente en una dimensión individual y personal, que la tiene, obviamente. No, mi respuesta a Dios es mi respuesta. Mi relación con Dios es mi relación. No es la relación de la masa, es mi relación. Sin embargo, es una relación que se abre y que entra en una clave relacional que tiene consecuencias concretas, que debe iluminar mi aquí y mi ahora. Y eso tenemos que creerlo, tenemos que estar convencidos y felices de poder, de cierta manera, compartir y ser parte de un proceso de humanización que, por otra parte, hoy día, por Dios, que hace falta. Mucha falta, muy necesario. Y justamente para ir cerrando también, ya nos queda poco, Pato, pero hablando del Génesis, estábamos hablando bíblicamente, cuando ya no es conveniente que el hombre esté solo, en Génesis 4, me acordé que también Dios le pide referencias o le pide justificación al hombre por su hermano, cuando le dice justamente a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Es decir, no le está diciendo, ¿dónde está tu hermano? Y yo soy de guardián de mi hermano. Bueno, no le gustó mucho la idea, pero le está pidiendo explicaciones sobre su hermano. O sea, importante ya ese signo, esa interpretación también. Y por último, la última cita que tenía Pato, Evangelii Gaudium del Papa Francisco en la 182,
claro final. Ya no se puede decir que la religión debe recluirse en el ámbito privado y que está solo para preparar las almas para el cielo. Mira, con esa frase, hoy día estuviste particularmente destacado, Gonzalo, con tus Sí, pues observaciones, muy bien, ¿no? Porque muy bien. son muy atingentes. Ahora, lo importante es decir que si bien tú estás haciendo referencia a ciertas citas en particular de la Sagrada Escritura o del Magisterio Eclesial, estos elementos nosotros los vamos a encontrar de forma muy presente, muy transversal en la Sagrada Escritura en general o en el Magisterio en general. No es que nos estemos colgando de algunas citas, de algunos versículos para justificar algo. No. Esto se ve de manera transversal, son claros hilos, son claros trazos que están presentes en nuestra fe. Y hoy hay que animarse, hay que animarse. El que cree debe tener el ánimo, el entusiasmo, la fortaleza, la sabiduría para poder ser parte activa de estos procesos de humanización, ¿no? De esta promoción humana, que como decíamos hace un minuto, son tan necesarios en los contextos que hoy día nos está tocando vivir. Así es, queremos agradecer a todos ustedes por habernos acompañado en otro episodio de nuestro programa Fe y Vida. Patricio, queremos dejarlos también invitados para seguir acompañándonos en los próximos episodios. Así es, de todas maneras, son encuentros permanentes que buscan animar la vida, que buscan animar nuestro caminar y ser luz, ¿no? Ser sal, como nos dice el Evangelio. Muchas gracias, Patricio, a cada uno de ustedes también. Un abrazo, bendiciones y hasta el próximo encuentro. Chao, chao. Chao.